Vamos en esta hora a meditar en la palabra de nuestro Dios, hermanos, y quiero invitarle a abrir las Sagradas Escrituras ahí en el libro de Esther, en el capítulo número 3. Por aquí tenemos en la pantalla ya la cita bíblica y vamos a dar lectura a esta hermosa porción del versículo número 13 al versículo número 15. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, Esther capítulo 3, versículo 13 al 15. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Cierre sus ojos, hermano, en esta hora y dígale: Padre, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te enaltecemos, Señor, por este privilegio que nos concedes, el poder estar en tu casa, Señor, en esta habitación, donde tu presencia, Padre Celestial, es real, donde podemos sentir las caricias de tu Espíritu Santo, donde sabemos, Señor, que tú ministras a nuestro corazón, Padre, aleluya, de una manera eficaz, de una manera poderosa. Y en esta hora, Señor, queremos tomar tu palabra, Padre, porque tu palabra, Señor, no vuelve vacía, sino, Señor, aleluya, que trae bendición, Señor, sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, que en esta hora cada corazón, Señor, esté receptivo a tu voz, y te damos gracias, Padre, por lo que tú has hecho y por lo que harás. En el nombre de Cristo Jesús, amén, Señor, y amén. Ocupe su lugar, hermano, en esta hora. Bueno, por aquí en la pantalla veíamos algunas fotografías, no sé si las pudieran volver a poner para hacerles un poquito mención. Esta congregación, nosotros, hermanos, la recibimos en el 2003, una congregación que estuvo cerrada por 7 años, y le damos gracias a Dios, hermanos, porque en el mes de diciembre ya estamos por cumplir 20 años pastoreando el Templo Casa de Fe en Tampico, Tamaulipas. Toda la gloria es para nuestro Dios, que no ha sido fácil, hermanos, nunca ha sido fácil, pero la mano de Dios ha estado con nosotros, amén. Y le damos la gloria, le damos la honra al Señor, porque en estas fotos que usted puede ver, bueno, aquí están ya haciendo la construcción, hermanos, pero este santuario tiene la capacidad de 30 metros lineales. No sé cuánto será traducido, ¿verdad? Para que ustedes, algunos lo puedan entender. Pero en la primera etapa, que fueron los 15 metros, hermanos, de construcción, se tuvo que tumbar el techo de lámina, porque ya se nos mojaban todos los instrumentos. Y el día 10 de octubre del 2022, hermanos, pues nosotros fuimos a hacer el aseo. Andábamos lavando los baños, los sanitarios, andábamos trapeando, hermanos, y andábamos acomodando. Y el día 11 de octubre, hermanos, se vino una lluvia bien fuerte, pero bien fuerte. Y yo le dije al Señor: Señor, pues no somos amigos. ¿Qué pasó? Y vamos al templo, hermanos, a la carrera. Estaba mi hermana Adela conmigo ahí en la casa, y yo la encargué a mis hijos y nos fuimos nuevamente a hacer el aseo. Y ahí en el altar yo le dije al Señor: Señor, ya llevamos muchos años orando, ya llevamos muchos años clamando, más de 16 años orando, clamando, Señor, para que tú hagas un milagro en este lugar. Señor, ya encárgate de este asunto. Y hermanos, cuando yo regresé a la casa, suena el teléfono y yo le estaba dando de cenar a mi hermana, y el 12 de octubre suena el teléfono. Una amiga que yo había evangelizado en la primaria con mi hijo Isaac, y a su hijo, hermanos, le habían dicho que ya no se lo iban a aceptar en la escuela primaria hasta que ella llevara una carta de un terapeuta, porque su niño era un niño que ya no podían las maestras con ello.
Cuando yo escuché esto, hermanos, yo estaba atrás de ella, de aquella joven llamada Melina, y yo sentí fuertemente que el Espíritu Santo de Dios me dijo: tienes que orar por ella. Aquella mujer empezó a caminar y cuando salimos yo la saludé, no sabía, pero yo había estado orando para que Dios no solamente me permitiera ganar almas en el altar, hermanos, sino fuera de la iglesia. Y cuando yo vengo le digo: oye, yo no conocía su nombre en ese entonces, le digo: oye, le digo, fíjate que sin querer escuché lo que te dijo la maestra. Y me dice aquella mujer con las lágrimas en sus mejillas, me dice: sí, me dice, pero lo más trágico en mi vida es que no tengo el recurso para llevar a mi hijo con un psicólogo. Y me dijeron que pronto no me lo van a aceptar porque mi hijo pues tiene muchos problemas. Y yo, hermanos, ahí sentí que el Espíritu Santo me dijo: ora por ella. Y le digo: mira, ¿sabes qué? Yo conozco un buen psicólogo. Yo conozco a uno que es muy buen médico. Y me dice: oh sí, yo lo quiero conocer. Y le digo: bueno, mira, se llama Jesús de Nazaret. Él puede obrar en la vida de tu hijo. Y cuando yo empiezo a hablar con ella, hermanos, aquella mujer empieza a derramar sus lágrimas y le digo: permíteme hacer una oración por ti. Y en aquella banqueta de la escuela yo empecé a orar por ella. Ella cayó de rodillas y vino a los pies de Cristo y aceptó al Señor, hermanos, y la canalizamos a una iglesia en Ciudad Madero. Ese día 12 de octubre, después de haber estado en el altar llorándole al Señor, sonó el teléfono y me dice: Oralia, mi mamá te habla. Acaba de vender una casa mi mamá en Ciudad Madero y dice que ella ha sentido que el Señor le dijo que tiene que sembrar en la iglesia, que tiene que sembrar en Casa de Fe. Puedes pasar mañana por 30,000 pesos para el templo de la casa del Señor. Hermanos, yo empecé a llorar porque apenas había dado al Señor, le había dicho: Señor, te encargas ya este asunto, porque yo ya llevo muchos años orando por ello. Encárgate ya, Señor. Y al llegar a la casa, hermanos, sonó el teléfono y ahí está mi hermana de testigo. Y empecé a llorar, hermanos. Y mi hermana, pues ella es luego, ¿por qué llora? ¿Por qué llora mi hermana? ¿Por qué está llorando? Soy la más chiquita, imagínense. Y me dice: ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y le digo: espérate, hermana, espérate, déjame gozarme. Y me empezó a ver llorar y a llorar. Y luego entró mi sobrino y me empezó a ver llorar, hermanos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y todos alarmados. Y les digo: no, es que Dios está orando, es que Dios está haciendo maravillas. Y oiga, hermanos, me metí a mi cuarto y empecé a orar y le dije: Señor, ya, este es tu asunto, ya te encargaste de él. A la semana, hermanos, me habla mi sobrino Octavio, con quien tuve una infancia media traumática. Gloria a Dios, córtenle ahí, hermano. Yo soy más chiquita que él por un mes, hermanos, pero yo sigo siendo su tía. Amén. Y me habla y me dice: oye, Oralia, jamás, hermanos, habíamos levantado el teléfono como para decirle: estamos en esta necesidad, sí, de oración. Ellos han sido muy fuertes en mi vida, tanto Saraí como Octavio. Pero me habla Octavio y me dice: oye, Oralia, mamá me comentó de esta situación, se nos mojaron ese día los aparatos, hermanos, gracias a Dios volvieron a funcionar, pero aún así tuvimos el culto. Y me dice: nosotros, la iglesia, queremos sembrar allá. Y hermanos, la siembra que ustedes hicieron nos alcanzó, y otras iglesias que han estado enviando. La iglesia solamente contaba con 70,000 pesos, y no me cansaré de decir esto, hermanos, porque a base de tamales, a base, no de pollos, hermanos, que un día tengo que probar esos pollos deliciosos, ¿verdad? Pero a base de muchos tamales, a base de, hermanos, de talentos que los hermanos hacían, teníamos 70,000 pesos. Pero en plena pandemia, hermanos, Dios empezó a abrir puertas y sonaba el teléfono 30,000 aquí y empezaba a sonar el teléfono acá y allá, hermanos. Y me dice: Octavio, búscate un presupuesto. Y hermanos, en octubre empezamos a ir con albañiles para el mes de junio. El 13 de junio, hermanos, ya se estaba trabajando en la casa del Señor. Aleluya. La primera etapa, hermanos, llegamos yo me incluyo a construir. No soy, ¿verdad?, constructora, pero somos parte, hermanos, porque la oración, estamos ahí trabajando en ello.
15 metros se alcanzaron de vaciar de losa. Y seguimos orando y sabemos que nuestro Dios seguirá obrando, hermanos. Y en plena pandemia Dios nos demostró que Él sigue siendo fiel, amén, que Él sigue siendo nuestro Dios. Y cuando el hermano Octavio me daba el tema, hermanos, porque al principio me dijo, prediquen lo que ustedes quieran, pero luego me dijo, pero me gustaría que hablaran de este tema. Y miren que bueno, hermanos, yo dije, Señor, ese tema nos viene al dedo, ¿verdad? Nos viene como anillo al dedo, porque hablar de la provisión de Dios, hermanos, aún en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos que nos han tocado vivir, yo creo, hermanos, que cada día dependemos más y más de la obra maravillosa de nuestro Dios. Y fíjese que a pesar de lo que nosotros estamos viviendo, usted conoce la historia en el libro de Esther. Dios, hermano, tal vez no se refleja ahí textualmente, pero en cada uno de sus capítulos vemos la provisión de Dios. En cada uno, hermanos, del relato nosotros podemos ver que aún en las situaciones ilógicas, aún en las situaciones, hermanos, aleluya, adversas en nuestro caminar, Dios sigue siendo Dios, aleluya. Y el Señor, hermano, está con todo aquel que quiere caminar con Él. El Señor nos ha enseñado, hermano, a través de su palabra, que en Cristo somos más que victoriosos, pero a algunos se nos resulta muy difícil encontrarle la explicación a los sucesos que están pasando en nuestra vida. Y a muchos les pasa, hermanos, como el síndrome de la niña. Una niña que tenía 11 años y vivía allá a las afueras de la ciudad. Y su papá, hermanos, le gustaba que su esposa cocinara con leña. Yo tengo una hermanita, hermanos, que usted va a saber cuál es, ¿verdad? Que le gusta mucho el pescadito y fritito con leña porque da otro sabor. Y aquella mujer cocinaba con leña y le habla a la mamá, hermanos, a la niña y le dice, oye, ves y tráeme leña de aquel cuartito, porque el papá cortaba, hermanos, durante el día para abastecer suficiente leña. Y aquella niña va, hermanos, corre con la indicación que le dio la mamá y empieza a tomar los leños y de repente escuchan, ¡ah!, que gritó la niña. Y el papá, hermano, sale. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Mira, papá. Le dice, mira, ya está un hacha. Allá en un tronco estaba una hacha que había puesto el papá para que no se le olvidara dónde le dejaba. Porque luego los hermanos dejan la herramienta, hermanos. Gloria a Dios, aquí no hay de esos, ¿verdad? Pero el papá la había dejado ahí en el tronco, hermanos. Y la niña gritó y le dice, pues ¿qué tienes? Es mi herramienta de trabajo y déjala, ahí la tengo yo para cuando yo la voy a utilizar. Papá, pero yo tengo 11 años y en 14 años yo voy a tener 25 años y me voy a casar y me voy a embarazar y luego va a entrar uno de mis hijos y esa hacha le puede caer y la va a matar. Y el papá le dice, oye, cálmate, ¿tienes 11 años? Y aunque nos da mucha risa, hermanos, así hay muchos creyentes. Ya oí al pastor, ¿verdad? Así hay muchos creyentes. Es que yo no puedo hacer esto porque, y si me pasa aquello. Es que yo no voy a la vigilia de oración porque mira qué tal que si se viene la lluvia. Yo no voy, hermanos, y a veces, aleluya, nos resulta tan difícil encontrar la explicación a todo lo que nos puede ocurrir. Nos resulta tan difícil, hermanos, y mire, la palabra del Señor dice que el pueblo judío tuvo también una situación que podría haber causado desaliento a su corazón. Hoy en día también nosotros tenemos situaciones tremendas en nuestro caminar. Cuando yo, hermanos, estaba reuniendo los papeles para lo de la visa, me pidieron, hermanos, un documento oficial de los mexicanos, que es el IFE. Y sabe, hermano, que el IFE anteriormente tenía 2 nomenclaturas. Nada más la M de mujer o la H de hombre. Pero cuando yo voy, hermanos, a renovar nuevamente este documento oficial, me dicen, ¿es mujer o es hombre? Ah, caray, dije. Ah, caray, pues que no me está viendo. Y me dice, es que hay 4 nomenclaturas ahora, ya no nada más son 2. Es la M de mujer, la H de hombre, la B, que usted ya sabe de qué, y el espacio en blanco. Tiempos tan tremendos, hermano, que no imaginamos que llegarían. Tiempos tan tremendos y difíciles que a veces se nos resulta tan complicado decirle a nuestros jóvenes lo que está pasando.
Pero la palabra del Señor dice, hermanos, que Mardoqueo, aleluya, no se impactó por lo que estaba sucediendo, sino que Mardoqueo, hermanos, fue un hombre que sabía el por qué Dios lo tenía ahí, que sabía el por qué también el Señor había permitido que Esther llegara hasta ese reino. Pero la palabra del Señor nos enseña, hermanos, que prontamente Dios cambió el panorama después de que ellos entendieron acerca de la intervención de Dios. La palabra provisión, hermanos, es únicamente el intervenir divino en lo limitado. Usted y yo somos limitados para muchas cosas, pero el poder de nuestro Dios, aleluya, no tiene límite alguno. Aleluya. La renuncia de Mardoqueo, hermano, a rendirle reverencia a Amán, provocó que esto le enfureciera, que esto, hermanos, aleluya, trajera repudio, trajera, hermano, exterminio contra los hebreos. Pero la palabra del Señor nos dice que él no reaccionó como el síndrome de la niña. Él reaccionó como un hijo de Dios. Él reaccionó como aquel que ha visto, aleluya, la dependencia del Señor en su vida. Y como ese hombre de Dios es que nosotros tenemos que aprender, hermanos. La palabra del Señor nos arroja una grande enseñanza, que a pesar de lo dura que pueda ser la lucha, yo le iniciaba diciendo, no ha sido fácil, hermano, como tampoco en este lugar ha sido fácil. Pero si algo tenemos, hermano, de certeza, si algo sabemos, es que esta obra no se detendrá, porque esta obra es de nuestro Dios. Aleluya. Por eso, como hijos de Dios, es posible mantener esa confianza, hermanos, en el Señor. ¿Cómo, hermanos? Por encima de las circunstancias, por encima de lo que pase. A muchos hermanos les están dando un diagnóstico médico, pero ahí está la palabra de Dios. Y la palabra dice en Esther capítulo 3 versículo 1: después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, dice, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Habían vivido, hermanos, me llama la atención cuando dice después de estas cosas el rey. Después de que, hermanos, mire, Mardoqueo se había dado cuenta de un complot que habían hecho unos eunucos en contra del rey, y él se lo mandó a decir a la reina, dice la palabra en el capítulo número 2. Pero esto prontamente se olvidó, y tal parece que las cosas buenas que nosotros hacemos rápido se olvidan. Pero las cosas malas, hermanos, siempre están señaladas. Y la palabra del Señor, hermanos, nos enseña que estos acontecimientos narrados en este capítulo parecen ocurrir entre estos años que la reina ya había sido esposa de aquel rey. 5 años, dicen los comentaristas. Pero Mardoqueo, hermanos, a pesar de que escuchó la honra que se le dio a aquel hombre, él decidió no honrarlo. Él decidió no arrodillarse. Y aunque esto, hermanos, le pudiera costar la vida, él se mantuvo creyéndole a su Dios. Aleluya. Él se mantuvo, hermano, aferrado a las promesas del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque él tenía presente en su mente, tenía presente en su corazón, tenía presente, aleluya, en todas las cosas que Dios lo iba a respaldar. Y en muchas de las ocasiones, hermanos, vamos a ser probados en situaciones extremas. Ahí en tu trabajo, que tú estés de acuerdo con lo que no le agrada a Dios, que tú participes con lo que no le agrada a Dios. Pero la palabra del Señor, hermano, nos dice que este hombre se mantuvo firme a pesar de la autoridad que tenía el enemigo del pueblo. Y esto nos lleva a recordar, hermano, que hubo hombres de Dios como Daniel, cuando también se le dijo, no, nadie va a adorar a otro Dios, nadie va. Daniel, hermanos, dice la palabra que lo oraba 3 veces al día, porque él sabía que él dependía de Dios, porque él sabía que la victoria estaba en la oración, que él sabía que su relación no solamente era de un padre, sino también de un amigo. Mi padre entonaba un canto, hermanos, que dice: amigo, amigo no es aquel que busca tu dinero, ni tampoco aquel que te desprecia luego. Esos son amigos, dice,
nada más, ¿verdad? Pero amigo, dice, es Cristo ayer, hoy y por siempre. Cristo, solamente Cristo. Por eso, hermano, necesitamos aferrarnos a la palabra del Señor, la palabra de Dios en nuestra mente, la palabra de Dios en nuestro corazón. Colosenses capítulo número 3 versículo 2 dice la palabra: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque somos peregrinos, porque solamente vamos de paso, porque nada de esta tierra, hermano, puede satisfacer nuestro corazón. Y es ahí donde debe de estar nuestra mirada. No, hermano, en lo terrenal. Pero el Hijo de Dios se mantiene, hermanos, firme, se mantiene, aleluya, como vimos en el propósito específico, se mantiene sabiendo que Dios es su provisión. Porque para muchos, hermanos, la provisión nada más es financiera. Para muchos la provisión, hermanos, nada más es en los bienes. No, la provisión, hermanos, es el intervenir divino. La provisión, hermanos, es, aleluya, cuando Dios se hace presente. La intervención de Dios, hermanos, es cuando el Señor dice: este es el tiempo. Y en medio, hermano, de toda circunstancia, podemos decir que también en medio de las luchas contrarias en nuestra vida y de las leyes injustas, la mano de Dios actúa a nuestro favor. Dice la palabra que se desató, aleluya, el desespero, se desató, hermanos, la destrucción en contra de Mardoqueo. Y sabe que la hermana que dirigía decía un versículo muy importante: el enemigo ha venido a matar, a destruir. Amén. Y dice la palabra en el versículo número 13 que con la orden, cuando la orden fue dada para destruir, para matar, para exterminar a todos los judíos, jóvenes, adultos, mujeres, niños. Y es que esa es la finalidad del enemigo, hermano: destruir tu vida. Pero cuando te destruye a ti, no solamente te vas tú solo, sino que destruye a los que están a tu alrededor. La mira, aleluya, está en el sacerdocio. La mira está en destruir al varón, en destruir a la mujer, porque él sabe que cuando te destruye a ti, destruye a toda una familia, destruye a toda una casa. Pero la palabra del Señor dice, aleluya, que aunque él ha venido a destruir, Cristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Aleluya. ¿Usted cree que este pueblo no entró en desesperación? Claro que entró en desesperación, hermanos. Dice la palabra: se extendieron cartas. Y muchos hermanos pudieron haberse sentido afligidos con el decreto del rey, con la autoridad que se le había dado a este hombre. Y un momento así es muy difícil tal vez decirle a la gente, decirle a los que amamos: Dios sigue teniendo el control de todo. Dios sigue obrando. Hace algunos meses, hermanos, atrás, eran las 12:30 de la madrugada y sonó el teléfono de la casa y era una hermana. Y me dice: pastora, mi hermano acaba de fallecer. Y empecé a orar por ella, hermanos, empecé a orar por ella y le dije: hermana, me voy a alistar, ahorita voy para su casa. Y le hablé con mi esposo y le digo: vamos allá, acaba de morir el hijo de la hermana Laurita. Y estando ahí, hermanos, vuelve a sonar el teléfono y me dice: pastora, no solamente murió mi hermano, acaba de morir mi otra hermana. 15 minutos, hermanos, de diferencia. Y en mi mente, hermanos, lo único que se me vino fue la imagen de la anciana, una ancianita de 88 años, pero la tremenda me dijo que había cumplido 86. Y hermanos, me vino la imagen de ella y yo dije: Señor, ¿qué le voy a decir a esta madre? Qué gran dolor, 2 hijos en un instante, en una diferencia de 15 minutos. Y cuando yo me alistaba y me arreglaba, le digo a mi esposo: oye, murió también el hijo, murió Chuy. No nada más murió Chuy, sino Beatriz, la que recibió la noticia. Y cuando íbamos, hermanos, aleluya, para el hogar de la hermana Laurita, yo le decía: Señor, ¿qué le voy a decir a esta madre? Señor, dame palabra para decirle algo a esta madre. Y el Señor, hermanos, me decía: yo estoy en control, yo estoy en control. Cuando llegué, hermanos, yo llego y la veo, y lo primero que ella me dice:
qué bueno que está aquí mi pastora. Y no me dejó decirle absolutamente nada, hermanos, porque mi presencia, el solamente estar ahí, a ella le fortalecía y a ella, aleluya, le consolaba el saber que en medio de esa presencia Dios también estaba con ella. A veces nos angustiamos tanto, hermanos, por situaciones. ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a decir? Hermano, Dios sigue siendo Dios. Aún en medio de las dificultades, aún en medio de lo que pueda venir, Dios sigue teniendo el control. Aleluya. Ahorita el pastor nos presentaba, hermanos, que somos 6. Y papá y mamá siempre nos decía que éramos sus varitas. Yo digo más bien robles, hermanos, ¿verdad? Porque de varitas yo creo que ya no quedó nada. Pero fuéramos 5, hermanos. Fuéramos 5. Cuando se vivió lo del COVID, hermanos, yo tenía a mi hermana Adela ahí en la casa. Estuvo un buen tiempecito ahí con nosotros. Y una madrugada, hermanos, bueno, habíamos tenido una rosca y habíamos participado y empezó Eunice con COVID y luego empezó el otro con COVID, otro de mis hermanos, y luego también Adela empezó con COVID y al rato, hermanos, pues Ángela también empezó con COVID. Y yo no me canso de agradecerle a Dios, hermanos, porque les comento, fuéramos 5 en este día, pero para la gloria de Dios estamos las 6 aquí visitando a la familia. Pero una madrugada, hermanos, de enero 2022, sonó el teléfono a la casa. Era mi sobrina a las 4 de la mañana. Y yo, hermanos, estaba durmiendo con mi hermana Adela. Y usted sabe que a veces nosotros queremos evitar que ellos se den cuenta de situaciones que están pasando, pero no con mi hermana, hermanos. Ella sí siempre está atenta a todo, ¿verdad? Y yo decía, Señor, ¿cómo le hago? Suena el teléfono a las 4 de la mañana y yo dije, Señor, algo pasó. Es lo primero que uno piensa, algo pasó. ¿Qué sucede? Y contesto, hermanos, era mi sobrina Cristina. Y me dice, tía, llorando, tía, mi mamá, tía. Y hermanos, yo me levanto y pongo mis pies sobre la cama, ni siquiera me paré. Y le dije, espérate, Cristina, espérate. Y empecé, hermanos, a reprender espíritu de muerte. Y dije, en el nombre de Jesús te vas. En el nombre de Jesús. Y empecé a reprender. Y empecé a hablar con la autoridad de Cristo, hermanos. Cuando me dice mi sobrina, tía, en la otra teléfono, en la otra extensión, tenemos a una enfermera, a una vecina que mi papá le habló. Dice que nos llevemos a mamá rápido. A mi hermana le había bajado la oxigenación, hermanos, hasta 60 le había bajado, hermanos. Y le decía la enfermera, llévensela rápido, llévensela al hospital. Y estaba en altavoz, hermanos, y yo le decía, diablo mentiroso, estás atado. No, Cristina, le decía, no la muevas. Ahorita mismo, poder en Cristo, poder en el Señor. Y hermanos, para la gloria de Cristo, aleluya, la oxigenación empezó a subir. Y mi sobrina ya no me decía, tía, sino que mi sobrina estaba hablando en lenguas y decía, gloria, no lo puedo creer. ¿Por qué, hermano? Porque cuando Dios interviene, Él, hermano, se manifiesta con poder. Aleluya. ¿Cómo poder olvidar, hermano, lo que el Señor ha hecho por nosotros? Dice la palabra, hablando el apóstol Pablo en Romanos 14, versículo 8, aleluya, y nos exhorta, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor, aleluya. Pero como que no nos gusta, hermano, sufrir, ¿verdad? No nos gusta padecer, pero tenemos que entender, hermano, que todo esto nos llevará a contemplar la provisión de nuestro Dios, a contemplar su fidelidad. Es muy bonito cantarle a Dios. Es muy bonito alabar al Señor. Yo no sé si usted se sabe ese canto, que es uno de los que siempre le entono yo al Señor, hermano. Dice, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Y es muy bonito entonarlo, pero cuando viene la lucha, pero cuando viene la dificultad, hermano, cuando vienen las pruebas,
Ahí el cristiano tiene que, hermanos, meditar en la confianza plena en nuestro Dios. Por eso, en medio de las luchas, hermano, tenemos que aprender a vivir en obediencia. Tenemos que aprender a vivir en obediencia, a negarnos a nosotros mismos, aunque nuestra razón diga sí, aunque nuestra razón diga no puede ser, aunque nuestra razón, hermano, recordemos que nuestro Dios trastorna aún los planes demoníacos, aleluya, trastorna todo lo que se pueda levantar. Mire, la palabra del Señor dice que Amán tenía el anillo del rey. Y el anillo, hermano, tiene un significado muy especial. El anillo es símbolo ¿de qué? De autoridad. Se le había dado autoridad a este hombre lleno de engaño. Se le había dado autoridad, hermano, pero esa autoridad, ese anillo no fue suficiente para el poder de Dios, aleluya, libertar a su pueblo. No fue suficiente, hermano. ¿Por qué? Porque estaba el cobijo de Dios en el corazón de Mardoqueo. En Romanos capítulo 8, versículo 34, en el último párrafo dice la palabra: el que también resucitó. Y ahorita hablamos de la muerte de Jesús y de la resurrección. El que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, aleluya. No estamos solos, hermano, el Señor está con nosotros. No estamos solos. Y ese mismo Dios que cambió los vientos, ese mismo Dios que calmó la tempestad, ese mismo Dios, hermano, que venció al enemigo por amor a su pueblo, es el mismo Dios que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti, intercediendo por mí, hermano, aleluya. Y a través de ese Jesús, Él nos ha delegado esa autoridad. Esa autoridad. Usted no tiene que esperar a que llegue el hermano Octavio a orar por usted, hermano. Usted no tiene que esperar a que lleguen los líderes a orar por usted. Dios le ha dado la autoridad donde quiera que usted, porque un día usted se va a encontrar solito, hermano. Cuando estábamos en el instituto bíblico, salíamos de montón a las campañas. Y una vez que estábamos ahí, hermanos, había un endemoniado por ahí, medio chisqueado. Y le entrábamos todos los estudiantes, órale, bien montoneros. Pero que voltea y dice: me los voy a encontrar solitos un día. Ah, gloria a Dios, predico de la provisión de Dios, amén. Un día vamos a estar, hermanos, enfrente de la necesidad. Pero como iglesia tenemos que saber clamar. Mire, dice la palabra en Hechos capítulo 12, versículo 5 al 7. Hechos capítulo 12, versículo 5 al 7. Pasando una adversidad, el apóstol Pedro, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿Dónde estaba Pedro? En la cárcel. No estaba allá, hermanos, en Guaraburger, ¿verdad? Donde tengo alguna hamburguesa pendiente por ahí. No. Dice, estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué hacía la iglesia, hermanos? Hacía sin cesar oración por él. Y eso es lo maravilloso, hermano, del andar de Cristo, que no estamos solos, porque el Señor está con nosotros, pero también hay un pueblo de Dios clamando a nuestro favor, aleluya. Hay un pueblo clamando, y dice la palabra que cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Pero he aquí, dice la palabra, he aquí se presentó, aleluya, un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro, dice la palabra, en el costado, le despertó. Tanta era la confianza de Pedro en su Dios, tanta era la confianza de ese apóstol en el Señor, que dice la palabra que estaba dormido. Pero el ángel lo despertó y le dijo: levántate pronto. Y las cadenas, dice la palabra, fueron rotas de sus manos, aleluya. Por la confianza que Pedro tenía en el Señor, hermano. ¿Usted cree que
que Mardoqueo no se preocupó? ¿Usted cree, hermano, que Mardoqueo no se puso triste, no sintió dolor? Claro que sí, claro que sí. Pero él tenía la convicción de que Dios tenía el control de su vida. Él tenía la convicción, aleluya, de aunque la lucha fuera fuerte, todo estaba en el control del Señor. A lo mejor todo está en tu contra, hermano. A lo mejor no hay ni una esperanza, aleluya, terrenal. Y aunque Mardoqueo sabía quién era el rey y quién era este hombre y la autoridad que tenía, Mardoqueo sabía algo de suma importancia. Mardoqueo sabía quién era su Dios, aleluya. Mardoqueo sabía que Dios iba a obrar. Mardoqueo sabía que aunque la lucha estaba fuerte, aleluya, y todo estaba en contra de él, la provisión de Dios se iba a manifestar. Es cierto, hermano, tenemos un enemigo. Dice, a ver, pastora, espérese, como que tenemos son muchos. Sí, el Señor dijo: el que no está conmigo es contra mí. Tenemos un enemigo, sí, hermano, pero también tenemos que recordar que ese enemigo ya está vencido. Que ese enemigo, hermano, aleluya, no tiene el poder para actuar en contra del pueblo del Señor. Dice la escritura en Efesios, vamos a Efesios capítulo número 6, aleluya. Por aquí lo tenía, aquí está. Efesios capítulo 6 versículo 10 dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Te tengo noticias, hermano. Esta prueba va a terminar, pero van a llegar más. Y van a llegar de más aumento. Pero dice la palabra: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero dice la palabra: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué, hermanos? Porque vendrán situaciones a nuestra vida, pero en nuestro corazón estará la plena convicción que Dios está en control. Él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Cada vez que yo me paro, hermanos, en ese púlpito a predicar la palabra, le digo: gracias, Señor, por el privilegio de predicar tu palabra en Casa de Fe. Gracias, Señor, por este grupito que tú nos has dado. Pero hasta el día que tú quieras, yo te voy a servir. Hasta el día que tú digas, yo voy a seguir. Y nos falta todavía mucho camino por recorrer, hermanos. Pero la palabra dice, y ya nos lo demostró el Señor, que aún en plena pandemia Él abrió los cielos, aleluya. Él tocó corazones sensibles y lo tocó a usted, hermano, para bendecir su obra en aquel lugar. Recuerdo mucho como un maestro del Instituto Bíblico, hermanos, nos comentaba en su primer viaje a Israel. Y no es familiar del hermano Octavio, pero se llama Rubén Luna, pastor allá en Victoria, maestro de escatología. Y llegó el hermano Rubén siempre con ese ánimo, con ese gozo, hermanos. Y dijo: muchachos, vengo bien contento, porque fui a Israel, a la tierra del Señor. Y Dios sabe que mi corazón era estar ahí. Y fuimos en el recorrido y nos llevaron allá al río Jordán, nos llevaron a otros lugares hermosos donde el Señor oró, al huerto del Getsemaní. Fuimos acá, pero yo esperaba el momento cuando nos llevaran a conocer las tumbas de aquellos hombres tan grandes de Dios. Y el hermano Rubén, hermanos, así pequeñito, daba de brincos y decía, cuando el guía nos dijo: vamos a ir a conocer los sepulcros. Y empezamos a caminar y llegamos, dice, a una tumba impresionante que estaba muy bien adornada. Y dice: esta es la tumba del rey David. Ven, mire qué bonito está. Miren qué hermosa la han puesto. Y hermanos, dice, uno se sentía gozoso. Bueno, aquí descansan los restos del rey David.
Y empezamos a avanzar, hermanos, y dice, y llegamos a otra tumba mucho más, a otro sepulcro más adornado, y era el sepulcro del rey Salomón. Y dice, aquí descansan los restos del rey Salomón. Y empezamos a caminar y dice, ya vamos a llegar a la tumba donde fue depositado Jesús. Y dice que cuando llegaron, hermanos, él empezó a sentir un fuego de parte de Dios. Y dice que cuando él vio aquel lugar, hermanos, era muy diferente a todos los sepulcros. Era un lugar que no estaba adornado, que no estaba arreglado. Pero dice que él sintió que el Espíritu Santo de Dios tocó su corazón cuando aquel guía les dijo, aquellos sepulcros están impresionantes, aquellos sepulcros están muy adornados y arreglados, pero allá descansan los restos de aquellos reyes, pero en esta tumba no descansan los restos de Jesús. Aleluya. Esta tumba está vacía. Esta tumba da testimonio que el Dios al que servimos se levantó triunfante de la muerte, y Él vive, aleluya, para la gloria de su pueblo. Ese Dios que se levantó quiere obrar en tu vida, hermano. Y yo no me quiero ir de este lugar antes de decirte que quiero hacer una oración por ti. En el mes de julio, hermanos, yo me caí, tuve una caída. Llegaron visitantes, familia, y fuimos a verlos al hotel. Y al regreso, hermano, yo no sé cómo, pero cuando yo me di cuenta, ya estaba como el hombre araña, con una pierna nada más, hermano, sosteniendo todo mi cuerpecito. Y reboté en un muro y me golpeé, hermanos, mi brazo, mi pierna. Y vi que venía un hombre a quererme levantar y dije, no va a poder. Y me levanté a la carrera, hermanos, y le digo, no, estoy bien, Señor, gracias, estoy bien. Voy a llamar a una ambulancia. No, estoy bien. Con dificultad llegué al carro, hermanos, y yo estiraba mi piernita, pero bueno, gracias a Dios. Pasaron los días. Tengo 1 mes y medio con problemas. No podía caminar. El talón, hermanos, me salió un espolón. Y gracias a Dios, hermanos, el Señor me permitió estar en reposo aún con todos los trámites. Pero un día orando, yo lloraba y le decía, Señor, yo quiero ir a ver a mi hermana, yo quiero ir a ver a mi familia, ya se está acercando el día. Y quiero saludar a los hermanos de Comunidad Cristiana Emanuel y darle las gracias por su apoyo. Y orando le dije, Señor, tú me has usado para orar por otras personas. Me has usado y yo he visto milagros de tu poder. Yo he visto, Señor, obrar, te he visto obrar. Hazlo en mi vida. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Me dijo, cuando tú ores por ellos, te voy a sanar. Cuando tú ores por los enfermos, te voy a sanar. Hermanos, yo no podía caminar. Y he estado en diferentes lugares predicando la palabra del Señor y no me voy, y el Espíritu Santo me recuerda, tienes que orar si quieres ser sana. Y yo no me quiero ir de este lugar. Todavía batallo un poquito con mi brazo, hermanos, para levantarlo. Pero yo no me quiero ir de este lugar porque yo quiero mi completa sanidad. Y yo quiero orar por usted. Y quiero rogarle al Señor que Él intervenga, porque la provisión de Dios está aquí con nosotros. Y ese Dios, hermano, que glorificó en su pueblo y que, hermano, libró a Mardoqueo y a todo el pueblo del Señor, es el Dios, aleluya, que está aquí para intervenir en nuestras vidas. Le da la gloria al Señor. Póngase de pie. Póngase de pie en esta hora. Dice la palabra, hablando el salmista, no tendré temor de malas noticias, pues mi corazón está confiado en Jehová. Aleluya. No tendré temor de malas noticias. ¿Qué te ha llegado, hermano, últimamente a tu vida? ¿Qué te ha llegado? Aleluya. No le creas, créele a Dios. Aleluya.